Huelgas en Volkswagen y el inicio del conflicto comercial. Los trabajadores de Volkswagen han iniciado huelgas escalonadas en Alemania, intensificando un conflicto en uno de los mayores empleadores del país. Este movimiento sindical se enmarca en un contexto más amplio de tensiones comerciales internacionales que involucran a grandes potencias económicas como Alemania, Estados Unidos y Canadá. Mientras tanto, el presidente del Consejo Europeo y la Comisión Europea han promovido la necesidad de estrechar lazos comerciales con Canadá y ratificar un acuerdo de libre comercio con Ottawa. Esta decisión no es casualidad, las relaciones comerciales entre Europa y América del Norte están en un punto crítico debido a las políticas proteccionistas implementadas por Estados Unidos. El comercio internacional, que tradicionalmente ha sido un pilar de estabilidad en las relaciones transatlánticas, está experimentando un giro inesperado. Hace apenas 5 años, resultaba impensable que países aliados como Alemania y Canadá se vieran envueltos en un enfrentamiento económico con Estados Unidos. Sin embargo, la imposición de aranceles a productos estratégicos como el acero, el aluminio y los automóviles ha alterado profundamente este equilibrio. Estados Unidos ha decidido imponer un arancel del 25% a las importaciones de acero, afectando gravemente a sus socios comerciales. Alemania y Canadá, dos economías altamente dependientes del comercio con Estados Unidos, han sido golpeadas de manera directa por esta medida. Como respuesta, ambos países están considerando tomar represalias coordinadas para contrarrestar el impacto de estos impuestos. La cuestión central es si esta estrategia de represalias conjuntas tendrá éxito o si, por el contrario, conducirá a una escalada de tensiones que desemboque en una guerra comercial de gran escala. Para comprender mejor esta situación, es necesario analizar el origen del conflicto y sus posibles consecuencias. Los orígenes del conflicto y la estrategia de Estados Unidos. El conflicto comercial actual tiene sus raíces en las políticas económicas adoptadas por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Bajo el lema America First, su administración impuso aranceles a múltiples sectores con el objetivo declarado de proteger la industria estadounidense. Sin embargo, estas medidas generaron una reacción negativa en algunos de los principales aliados comerciales de Estados Unidos. Los aranceles impuestos por Trump afectaron directamente a industrias clave en Alemania y Canadá. Estos metales son fundamentales para múltiples sectores, como la construcción, la defensa y la fabricación de automóviles. Alemania, siendo uno de los mayores productores de acero en Europa, y Canadá, que ha sido durante décadas el mayor proveedor de acero y aluminio para Estados Unidos, vieron en estas medidas un golpe directo a sus economías. El gobierno de Trump argumentó que estos aranceles eran necesarios para revitalizar la producción de acero y aluminio en territorio estadounidense. Sin embargo, los efectos secundarios fueron inmediatos. El aumento de los costos de importación afectó no solo a los socios comerciales de Estados Unidos, sino también a las propias empresas estadounidenses que dependen de estos materiales para su producción. Para Alemania, el problema se tornó aún más grave cuando Trump amenazó con un arancel del 25% a los automóviles importados desde Europa. Esta medida representaba una amenaza directa para el corazón de la economía alemana. Marcas como BMW, Mercedes y Volkswagen exportan cientos de miles de vehículos al mercado estadounidense cada año. Un impuesto de este calibre elevaría significativamente el precio de los automóviles alemanes en Estados Unidos, reduciendo su competitividad y provocando la pérdida de miles de empleos en Alemania. Ante esta situación, Alemania se enfrentó a una difícil disyuntiva. Por un lado, la política comercial de la Unión Europea estipula que las decisiones sobre aranceles y represalias deben tomarse a nivel comunitario. Por otro lado, la urgencia de la situación llevó al gobierno alemán a considerar acciones unilaterales para proteger su industria automotriz. Canadá, por su parte, reaccionó de manera similar. El primer ministro Justin Trudeau denunció los aranceles como injustos y anunció que su gobierno tomaría represalias. Inicialmente, la estrategia canadiense consistía en aplicar aranceles selectivos a productos clave de Estados Unidos, con el fin de afectar a sectores estratégicos de la economía estadounidense. Sin embargo, a medida que la situación se agravó, tanto Alemania como Canadá comenzaron a contemplar una respuesta coordinada para hacer frente a la política proteccionista de Trump.
La alianza comercial entre Alemania y Canadá. La posibilidad de una alianza entre Alemania y Canadá para responder a los aranceles estadounidenses surgió como una estrategia inesperada. Ambos países enfrentan el mismo problema: la imposición de tarifas comerciales por parte de Estados Unidos encarece sus exportaciones y pone en riesgo miles de empleos en sus respectivas economías. En un intento de forzar a Washington a reconsiderar su postura, Alemania y Canadá han comenzado a explorar medidas conjuntas para ejercer presión sobre Estados Unidos. Si ambos países responden con aranceles coordinados, la administración estadounidense podría verse obligada a negociar para evitar una guerra comercial prolongada. Sin embargo, esta iniciativa ha generado preocupación dentro de la Unión Europea. Tradicionalmente, las decisiones sobre política comercial en la UE son tomadas de manera colectiva por la Comisión Europea. Alemania, al actuar de manera independiente, ha generado cuestionamientos sobre si su estrategia está socavando la unidad del bloque europeo. Bruselas ha tratado de calmar las tensiones, señalando que aunque Alemania está actuando rápidamente, entendemos la gravedad de la situación. La Comisión Europea también ha preparado su propia lista de represalias, que incluye aranceles a productos estadounidenses como el whisky y productos agrícolas. No obstante, Alemania ha dejado en claro que no está dispuesta a esperar demasiado tiempo para actuar. Por su parte, la administración Trump ha adoptado una estrategia de negociación fragmentada, tratando a cada país de manera separada en lugar de negociar con la UE como un bloque unificado. La alianza entre Alemania y Canadá podría frustrar esta táctica, obligando a Estados Unidos a enfrentarse a una respuesta coordinada de dos de sus principales socios comerciales. Escenarios y posibles consecuencias. El futuro de este conflicto comercial es incierto y existen varios posibles desenlaces. Negociación y compromiso. Es posible que Estados Unidos, enfrentando presión tanto interna como externa, decida reducir o posponer los aranceles a los automóviles europeos y al acero canadiense. A cambio, Alemania y Canadá podrían suspender sus represalias. Este escenario evitaría una guerra comercial total y permitiría a todas las partes ganar tiempo hasta después de las elecciones en Estados Unidos en 2025. Guerra comercial total. Si ninguna de las partes cede, se podría desencadenar una escalada de represalias comerciales. Esto afectaría no solo a Alemania y Canadá, sino también a las empresas estadounidenses que dependen de las importaciones de estos países. Estrategia de espera. Alemania y Canadá podrían decidir postergar sus represalias, apostando a un cambio en la administración estadounidense tras las elecciones. Sin embargo, esta estrategia conlleva riesgos, ya que prolongaría la incertidumbre económica. Independientemente del resultado, este conflicto ha puesto en evidencia un cambio en las dinámicas del comercio internacional. La era de la diplomacia comercial basada en el multilateralismo ha sido reemplazada por una política de proteccionismo y negociaciones bilaterales agresivas. En un mundo cada vez más interconectado, las decisiones comerciales de una nación pueden tener efectos en cascada que afectan a múltiples economías. La pregunta ahora es si los líderes de Alemania, Canadá y Estados Unidos encontrarán una solución antes de que el conflicto se agrave aún más. El desenlace de esta disputa no solo determinará el futuro de la industria automotriz y metalúrgica, sino que también redefinirá las relaciones económicas entre Europa y América del Norte en los próximos años. La importancia de la industria automotriz y su papel en la economía alemana. La industria automotriz es el pilar de la economía alemana, representando una de sus mayores fuentes de empleo, exportaciones e innovación tecnológica. Empresas como Volkswagen, BMW y Mercedes-Benz no solo dominan el mercado europeo, sino que tienen una presencia significativa en Estados Unidos, donde exportan cientos de miles de vehículos cada año. Para comprender el impacto de un arancel del 25% sobre los automóviles alemanes, es necesario analizar cómo funciona esta industria. Alemania no solo exporta vehículos terminados, sino que también suministra componentes a fábricas de automóviles en Estados Unidos. Un arancel de este tipo afectaría a toda la cadena de suministro, encareciendo los costos de producción y disminuyendo la competitividad de los autos alemanes en el mercado estadounidense. Posibles efectos sobre Alemania.
Pérdida de empleos, miles de puestos de trabajo dependen de la exportación de automóviles y de la producción de autopartes. Una reducción en las ventas significaría despidos masivos en las plantas de fabricación y ensamblaje. Disminución de la inversión, las empresas automotrices podrían trasladar parte de su producción fuera de Alemania para evitar los aranceles, debilitando la economía local. Impacto en la balanza comercial, Alemania es uno de los mayores exportadores del mundo, y los automóviles representan una parte importante de sus ingresos. La imposición de aranceles reduciría este flujo de ingresos y afectaría la estabilidad económica del país. La reacción de Alemania ha sido contundente, el gobierno ha declarado que tomará represalias en caso de que Estados Unidos implemente estos aranceles. Berlín argumenta que una medida de esta magnitud no solo afectaría a la industria automotriz alemana, sino que también tendría repercusiones en la economía global. Sin embargo, el problema para Alemania es que su respuesta depende en gran medida de las decisiones de la Unión Europea. Cualquier represalia comercial debe ser aprobada por la Comisión Europea, lo que puede retrasar las acciones y limitar la capacidad de Alemania para responder de manera inmediata. Este es uno de los factores que han llevado a Berlín a considerar una cooperación más estrecha con Canadá, con el objetivo de coordinar una respuesta más rápida y efectiva contra los aranceles de Estados Unidos. Canadá y su dependencia económica de Estados Unidos. A diferencia de Alemania, que tiene una economía diversificada con mercados en Europa y Asia, Canadá depende en gran medida del comercio con Estados Unidos. Más del 75% de las exportaciones canadienses tienen como destino el mercado estadounidense, lo que convierte a Estados Unidos en su socio comercial más importante. Los aranceles impuestos por la administración Trump golpearon duramente a la industria del acero y el aluminio en Canadá. Estos metales son esenciales no solo para la fabricación de automóviles, sino también para otros sectores estratégicos como la construcción y la industria aeroespacial. Cuando se anunciaron los aranceles, el primer ministro Justin Trudeau calificó la medida como inaceptable y prometió tomar represalias. Ottawa diseñó una estrategia de represalias quirúrgicas enfocada en productos específicos para maximizar la presión sobre Washington. Algunos de los productos afectados incluyeron Whisky Bourbon, un producto clave en el estado de Kentucky, hogar del entonces líder del Senado, Mitch McConnell. Productos agrícolas como el jugo de naranja, que afectan directamente a los agricultores de Florida, un estado electoralmente crucial. Acero y aluminio producidos en estados clave para la economía estadounidense, con el objetivo de generar presión desde el sector industrial. La estrategia canadiense no se basó solo en los aranceles. Trudeau también buscó aliados internacionales para presionar a Estados Unidos en foros globales como el G7 y la OMC, Organización Mundial del Comercio. En este contexto, la alianza con Alemania cobró importancia. La pregunta clave era si una represalia conjunta entre Alemania y Canadá podría ser suficiente para forzar a Estados Unidos a reconsiderar su postura. La respuesta no era sencilla, ya que la administración Trump había demostrado una gran resistencia a las presiones internacionales y prefería negociar de manera bilateral en lugar de ceder ante la presión colectiva. La posición de la Unión Europea y su relación con Alemania. La Unión Europea ha tratado de mantener una postura unificada en este conflicto comercial. Sin embargo, la actitud de Alemania ha generado ciertas tensiones dentro del bloque. Tradicionalmente, la política comercial de la UE se gestiona de manera colectiva, lo que significa que cualquier represalia contra Estados Unidos debe ser aprobada por la Comisión Europea. Sin embargo, Alemania ha dejado en claro que está dispuesta a actuar por su cuenta si considera que la UE no responde con la rapidez necesaria. Algunos países dentro de la UE han expresado preocupación por la estrategia alemana, argumentando que Berlín podría estar priorizando sus propios intereses en lugar de actuar en beneficio del bloque en su conjunto. Francia, en particular, ha adoptado una postura más cautelosa, prefiriendo esperar a que la UE negocie con Estados Unidos en lugar de tomar medidas inmediatas. Por otro lado, Bruselas ha tratado de evitar una confrontación directa con Washington, optando por una estrategia de negociación en lugar de represalias inmediatas. La Comisión Europea ha enfatizado la necesidad de preservar las relaciones transatlánticas y evitar una guerra comercial que podría perjudicar a toda la economía europea.
No obstante, la presión de Alemania y Canadá ha obligado a la UE a considerar opciones más agresivas. Entre las medidas discutidas se encuentran: imposición de aranceles adicionales a productos estadounidenses de alto valor, como motocicletas y productos electrónicos. Revisión de acuerdos comerciales con Estados Unidos para presionar a la administración de Biden a reconsiderar los aranceles heredados de la era Trump. Coordinación con otros aliados, como Japón y México, para formar un frente común contra el proteccionismo estadounidense. A pesar de estas discusiones, la UE sigue enfrentando desafíos internos. La falta de consenso entre los Estados miembros ha complicado la toma de decisiones y ha ralentizado la implementación de represalias concretas. Posibles escenarios y el futuro del comercio transatlántico. A medida que el conflicto comercial continúa, se presentan varios escenarios posibles. Acuerdo negociado. Estados Unidos podría decidir reducir los aranceles o establecer un nuevo acuerdo comercial con la UE y Canadá para evitar represalias. Esta opción permitiría mantener la estabilidad en el comercio transatlántico. Guerra comercial total. Si ninguna de las partes cede, se podría desatar una guerra comercial a gran escala, con consecuencias negativas para todas las economías involucradas. Estrategia de espera. Alemania y Canadá podrían decidir postergar sus represalias hasta después de las elecciones en Estados Unidos en 2025, con la esperanza de negociar con una nueva administración. Respuesta unificada de la UE. La Comisión Europea podría implementar aranceles conjuntos con Canadá, aumentando la presión sobre Estados Unidos para que reconsidere su postura. Independientemente del resultado, este conflicto marca un cambio en las relaciones comerciales internacionales. La era de la diplomacia económica basada en la cooperación multilateral está siendo reemplazada por una política de proteccionismo y negociaciones bilaterales agresivas. El mundo está observando atentamente cómo se desarrollan estos acontecimientos. La pregunta clave es si los líderes de Alemania, Canadá y Estados Unidos encontrarán una solución antes de que la situación se salga de control. El comercio global está en juego, y las decisiones tomadas en los próximos meses determinarán el futuro de la economía mundial.